Y bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos hoy en esta hermosa tarde ya es tarde, ¿verdad? Ya son las 12. Y así vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa y preciosa tarde. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Tu fidelidad es grande para con nosotros, Señor. Aún, Señor, que te fallamos todos los días de nuestras vidas, Señor. Pero abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, Señor, para estar, Señor, delante de Dios, Padre amado, Señor, como un sacrificio vivo, Padre amado, Señor, para estar sin pecado delante del Dios Santo, Señor. Nadie puede entrar a la presencia de Dios, Padre amado, en pecado, Padre amado, porque Él es santo, Él es puro, Padre amado, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, su sangre, dice su palabra, que nos limpia de todo pecado. Y es por eso que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, para estar ahí, para darle gracias a nuestro Creador, porque se acordó de nosotros. Como dice el Salmos 8, que lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria al hombre, Señor. Te acordaste. ¿Quién es el hombre para que de él te acordaras, mi Dios? Gracias, Padre amado, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta preciosa tarde vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a ver lo que nos habla el Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas. Estaban acordando de la serie, ¿verdad? Vamos continuando con esta serie. Relación y comunión, o religión y religioso, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Es importante entender esto. Y vamos a hablar algo de que a lo mejor usted ha oído siempre, desde que a lo mejor iba a la iglesia, otros ya lo han escuchado por ahí, se han preguntado, ¿qué será? ¿Por qué hablan siempre de eso? Que hablan unos del ungir, el ungimiento, la unción. 38, 7:38. Bueno, vamos a empezar del 36, San Lucas 7:36. Usted ha oído, ¿no? Lo que es el ungir, ¿no? Pero vamos a ver lo que se trata el ungir. Hay varias clases. El simple hecho de ungir puede decir el untar, el consagrar. Entonces hay varias determinaciones, pero a veces, desgraciadamente, a veces nomás entendemos, yo soy el ungido, o la unción, dicen muchos, ¿no? ¿Qué en sí, qué es la unción? Vamos a ver en esta hermosa tarde, que el Señor nos quiere enseñar a hablar. Y para empezar, ¿verdad? Esta palabra ungir del Viejo Testamento se dice mashá. Mashá. Y quiere decir ungir, untar o consagrar. Estamos hablando del hebreo, mashá. ¿Qué quiere decir ungir? Untar y consagrar. En el Viejo Testamento, ¿verdad?, se habla algo muy importante, que en aquel tiempo se consagraba, ¿verdad?, o se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. Tres, fíjese, no había más, eran a los reyes, sacerdotes y profetas los que se ungían. ¿Y qué quiere decir ungir? Los que se consagraban, los que eran apartados para servir para Dios. No era cualquiera, por eso para entrar al lugar santo, tenía que ser un sacerdote consagrado por Dios. Y lo vamos a ver como Aarón dijo, prepárame a Dios a través de Moisés, le dijo, prepárame a Aarón y a sus hijos, que van a ser mis sacerdotes. Por eso es tan importante, hermanos, entender desde aquí, desde este punto. Si vieron lo que era, ¿verdad? Mashá, que es ungir, untar o consagrar, fíjese. Cuando también se habla, ahora que vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento, escriba esta palabra también, ¿verdad? Se dice del griego ungir o unción, fíjese, ahí aparece ungir o unción, fíjese.
es aleifo del griego. Pero para esto es varios significados. Aleifo, escríbalas, crío, eneiro y murizo. Crisma también. Es griego, Entonces son diferentes ramas de lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir del griego, aleifo? Dice en general para una unción de cualquier clase, sea para refrigerio, fíjense lo que dice ahí, físico después de lavarse. Fíjense, los pies, acuérdense de lavar los pies. Dice, o los enfermos, fíjense. Por eso cuando decían ungir a los enfermos, que era un refrigerio. No que el aceite poderoso le iba a sanar, ¿no? Entendamos eso, ¿no? En una misma era símbolo el aceite, de un ungüento, entendamos. Estamos hablando de las dos clases para que vayamos agarrando el hilo, Dice también, fíjense, de ungir, dicen los enfermos, o de un cuerpo muerto. ¿Cómo también se ungían los cuerpos? Claro que sí, fíjense, por eso es importante. El material empleado para ello era bien el aceite, o bien un ungüento, como en la asamblea también el ungir una piedra, fíjese, ¿no? Pero tiene todo su símbolo. O cautivos, o revestir una pared con lodo, fíjese. Y en sentido sagrado, el ungir sacerdotes. Entonces estamos hablando de las dos. Entonces es igual ahora en el Nuevo Testamento también. El ungir a los sacerdotes. Nos habla de... Entonces, ¿qué es la unción, no? Porque muchos se han confundido ahí también, la unción, dice, yo tengo la unción. Y eso nomás nos habla de la unción, que nosotros la tenemos, ¿no? A través de su Santo Espíritu. Y muchos dicen, no me toques porque me vas a robar la unción. Me vas a robar el Espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cayendo en una religiosidad, no? O unas creencias que nos han hecho creer. Pero para esto vamos a empezar aquí a leer. Y vamos a ver lo que dice Jesús a través de un fariseo que lo había invitado a comer a su casa. Fíjense la importancia, ¿no? Y vamos a leer detenidamente y vamos a ver varios versículos. Usted lo va anotando, porque hay varios para que tengan citas bíblicas y digan, ay hermano, ¿de dónde están todas? Todas las citas bíblicas son importantes y leerlas. Dice así la palabra del Señor. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, fíjese ahí, lo que está describiendo aquí. ¿Qué escritura está leyendo? San Lucas 7:36. Ok. Yo le dije 38, pero vamos a empezar del 36. San Lucas 7:36. Okay. ¿Lo tienen? San Lucas 7, 36. Y vamos a ver aquí cómo nos describe aquí unas frases bien importantes. Dice, y al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué trajo? Un frasco de alabastro con perfume, fíjese, por eso es que es importante estudiar y detenidamente. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Fíjense, empezó a lavar los pies del Señor con sus propias lágrimas. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y los ungía, ¿con qué? En el perfume. Ahí, fíjense, es importante ahí. Es importante lo que quiere decir ahí, Dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y quién clase de mujer es la que la toca, que es pecadora. Y como siempre, ¿no? Era fariseo. Hay que comprenderlo. Era fariseo, acuérdense que está en la casa de un fariseo. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues,
¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso aquel en quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Ve ahí el Señor. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entró a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Qué hacían los fariseos cuando pues venían de allá afuera? Lavar sus pies, lavar sus ¿qué? Sus manos. Y aquí el fariseo, que era fariseo, no lo hizo. Debería haber hecho, y entonces Jesús le está dando, pero no lo está recriminando, le está enseñando lo que está haciendo la mujer. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua, ¿para qué? Para mis pies, dice. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, ve ahí lo que dice. ¿No qué? No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco ama. Ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense entonces, vimos dos palabras, ungir y el ungimiento, dijo, ¿verdad? Por eso es importante a ver aquí. En esa traducción, que estábamos leyendo en el 38, traducción en lenguaje actual, dice, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, 38, vea. Tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después los secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. ¿Qué era lo que estamos viendo? ¿Qué simbolizaba? Era un refrigerio, un ungüento, ¿verdad? Que aún mismo tenían que entrar a una casa, tenían que lavarse los pies y las manos. Estaba invitando al Señor Jesús y no le había hecho ni lavarse los pies ni lavarse las manos. Ellos hacían eso por un rito, ¿no? Como de la tradición que seguían ellos, de los que son judíos, de lavarse las manos. Por eso, ¿por qué cree que le recriminaban después? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Antes de comer, ¿no? Y eso es, pues, tenemos que lavarnos las manos siempre, ¿no? Antes de ir a tomar nuestros sagrados alimentos. Pero aquí ellos no lo estaban porque no te lavaste tus manos, sino era el celo, ¿no? ¿Por qué no se lavaron sus manos? Les preocupaba más el lavarse las manos que el ser consagrados para el Señor. Cuando dice aquí también, en el 46, tú no me pusiste aceite sobre la cabeza, ella en cambio me ha perfumado los pies. Me ungiste. ¿Qué dice? No le untó el aceite. No le dio el refrigerio, el ungüento para estar bien. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo lo va a ungir si él ya era el ungido? Pero acuérdense, venían, ¿qué es eso? Era un refrigerio, como leímos, el untar, el aceite. Entrar a una casa de ellos, de los israelitas, eso es lo que hacían, de los judíos. Una consagración era para ellos entrar, que venían bien. Pero aquí vemos que ni el mismo fariseo se le ve ido. No le dio agua para lavarse los pies, no le dio el aceite, no le dio el perfume. Y él trajo un perfume, dice, de alabastro. Uno de los perfumes supuestamente caros. Que después por ahí vemos ahí a Judas diciendo, ¿por qué han desperdiciado esto? Lo podemos haber vendido por más dinero, ¿verdad? Pero aquí lo que nos vamos a enfocar es eso. Entonces entendamos lo que es el ungir.
Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene la unción, sí o no? ¿Sabe por qué tiene la unción? Porque por medio de Jesucristo se lo dio a través de su Santo Espíritu. Y vamos a ver un poco para que entendamos aquí, ¿verdad? Vamos a, en el griego, ungir, unción, aleifo, que quiere decir término general para la unción de cualquier clase, sea para refrigerio físico después de lavarse, lo que estamos viendo. Eso es aleifo, ¿verdad? Y vamos a ver unas citas bíblicas como la que ya vimos, ¿verdad? En Mateo 6:17, también por ahí pueden buscar. Mateo 6:17. Mateo 6:17. Y ahí está hablando del ayuno, ¿no? Para que vaya agarrando el contexto, ¿no? Para ver de qué está hablando ahí. Dice, cuando ustedes ayunen, dice en el 17, ¿verdad? Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Dice en esta traducción, cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara, dice. Entonces, ¿qué quiere el ungir en ese? ¿De qué se trata? En el lavarse, hermanos. En el lavar. No lavar sus pecados, no, en el lavarse en el sentido de que ellos llevan eso. El ungir, que es lavarse los pies, la cara, las manos. Por eso aquí le está diciendo, unge, dice, tu cabeza y lava tu rostro, dice aquí. Por eso dice, peínense bien y lávense la cara, dice. Entonces estamos viendo ahí, entonces estamos refiriendo eso a lo que quiere decir aleifo, del griego. En Lucas vamos a ver otra vez, sí, en Juan 11:2. Es importante ver las citas. Y estamos agarrando el hilo, hermanos, porque es largo esto. Juan 11:2. Juan 11:2, ¿lo tiene? Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los cabellos y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Derramó el perfume, acuérdense. Dio el perfume ahí. Pero vamos a ver algo más importante. Vamos a ver ahí en Lucas 4:18. Vamos a regresar a Lucas. Y esto es lo que vamos a entrar aquí. La segunda palabra es crío, dice. Queda confinado a unciones sagradas y simbólicas de Cristo como el ungido de Dios, donde se emplea metafóricamente en relación con el óleo de alegría. Ve ahí cuando usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? El título de Cristo significa el ungido, ¿qué? Salvador. Eso es lo que quiere decir Jesucristo, el ungido Salvador. Estas palabras, Cristo se traduce a su ungido. Entonces vamos a ver lo que dice esta palabra aquí donde vamos a entrar. Les di un ejemplo de lo que estaba haciendo la mujer, ¿verdad? Que era un perfume, ¿qué? De alabastro, dice, ¿verdad? Que era un refrigerio, ¿verdad? Como también lo vamos a ver cuando dice llamar a los ancianos y les guste
aceite, ¿no? ¿Qué está hablando? Les dio un refrigerio y sean sanos. Dice, ¿a través de qué? De la oración. No dice a través del aceite, ¿eh? Si usted le lee, dice, para que pueda ser sano a través de la oración, ¿verdad? Es importante. Por eso a veces nos confundimos y ya agarramos, tráigame aceite con la... Porque muchos dicen ahora la santa unción, el aceite del día, el aceite de los... Porque aquí hablaba a veces del aceite de los olivos también. Y de ahí donde salen desgraciadamente las falsas enseñanzas. Donde se dice, ahora usted a las librerías ve, dice, el aceite del día. De la viuda, exactamente, de la viuda, la poderosa santa unción en este aceite de los olivos. Entonces no está el poder en el aceite, hermano. Lo que hacían los israelitas era un símbolo. Sí, y aún vamos a ver cómo Eliseo mismo le dijo a Elías, unge a Eliseo para que sea profeta. Que dice, conságralo, apártalo para que sea profeta. Fíjese. Y estas palabras a muchos se las han agarrado. ¿Y qué son? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Vamos a ver en Lucas 4:18. Vamos a empezar del 16, ¿no? Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, fíjese, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿De quién está hablando esto? ¿Quién es el ungido? Jesucristo. Pero usted ha oído que muchos se agarran y dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Y no vemos la escritura de quién está hablando. ¿De quién dice el Isaías de qué está hablando? ¿De quién? De Jesús. Por eso él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. ¿Qué quiere decir ahí el ungido? El enviado, el Salvador, hermanos. El Salvador estaba ahí delante de ellos. Pero muchos, fíjense, desgraciadamente por eso, falsos profetas, ¿no? Que dicen, esta palabra del Señor me la ha dado. Pues si ya está escrita. La palabra del Señor está escrita. Es de nosotros no tomarla para nuestro beneficio. Si vemos de quién está hablando aquí, ¿de quién? Del mismo Señor. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar ¿a quién? A quebrantados de corazón, dice, a quebrantados de corazón. Y a pregonar, dice, libertar a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, mi hermano. Vean entonces ahí lo que está hablando Jesús. Vamos a entenderlo un poco mejor, dice. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice en esta traducción, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¿Qué estaba predicando? ¿Se estaba predicando del mismo? No. Estaba diciendo que Él era el Salvador, que Él era el enviado. ¿Ya? Pero por eso se empezaron ahí a cuchichear. Mira cómo dice que se ha cumplido a través de Él, porque Él era el Salvador. Dijo entonces Jesús le dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes lo que han leído. Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo que agradable que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba, ¿no este es el hijo de José? Jesús les respondía, sin duda ustedes me recitan este dicho, médico, primero cúrate a ti mismo
Ustedes saben todo lo que he hecho en Capernaum, y por eso ahora me dirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio, y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a Elías para ayudarla a todas, sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. En ese tiempo también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Esto está hablando aquí el Señor. Es importante, dice aquí en el 28. Al oír esto, los que estaban en la sinagoga se enojaron, ¿qué? Muchísimo. Se pusieron a enfurecer. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Fariseos y toda clase de esa secta, ¿no? Entonces, vamos entendiendo aquí. Entonces, aquí para el ungido, ¿a quién se refiere? Jesús. A Jesucristo. El ungido Salvador. Perdón. Entonces vamos a ver, ¿estás de acuerdo a lo que les dije, verdad? El ungir del hebreo, ¿qué? Masha. Y vamos a ver en Éxodo 29:2. Aquí está todo, Vamos a leer Éxodo 29 completo. Aquí estaba consagrando Éxodo 29. Amén, ¿lo tiene? Amén. Dice consagración de Aarón y sus hijos. ¿Para qué se estaban consagrando? Para el sacerdocio. Eso es lo que quiere decir ungir. ¿Y quién le dio las instrucciones? Dios a Moisés. Fíjese, Dios a Moisés dice: esto es lo que harás para consagrarlo, para que sean mis sacerdotes. Tomas un becerro de la vaca y 2 carneros sin defecto, y panes de la vacada, y panes sin levadura, y tortas sin levadura. Amásalas con aceite y hojaldres sin levadura. Úntalas, ¿qué dice ahí? Con aceite. Les harás de flor de harina de trigo. Cuando dice el aceite, úntalas en el pan, es como cuando usted come ahora un pan con mantequilla, para que no fuera solamente el pan, sino dice úntalas con el aceite. ¿Entendemos ahí? Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo lo ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás ¿con qué? Con agua. Fíjese, y tomarán las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, fíjese ahí, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Dice en esa traducción también, derramará también sobre su cabeza el aceite de consagrar. ¿Te acuerdas lo que era Mashá? Ahí entra,
Dice, luego tomarás el aceite de la unción, ¿de qué? De la consagración. Y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, ¿qué? Lo consagrarás, lo apartarás para mí sacerdocio. Entonces, ¿quién es el que aparta? ¿No es Dios? No es Dios el que por eso dice, nosotros tenemos la unción. ¿Ya? Y yo te digo, tú puedes perder la unción si tú eres nacido de nuevo, si te has consagrado en vivir, caminar santo para el Señor. Por eso aquí el Señor los apartó. Ahora nosotros dice que vivamos santos. ¿Qué es santo? Nos apartó para el Señor, para Él. Pero han confundido ahora, mi hermano. Por eso digo, aquí leímos, ¿no? La unción dice, ¿no? El 7, la tomarás el aceite de la unción, dice, ¿viste? Y entonces la unción se confunde, hermano. Dicen, ¿cuántos quieren recibir la unción? Muchos dicen la doble, ¿no? ¿Perdón? ¿A poco hay doble unción, hermano? Yo no lo veo en la escritura. Si lo han encontrado, pues por ahí me lo pasa, porque yo no lo he encontrado. ¿Cuántos quieren recibir la doble unción? Pero eso pasa, ¿sabe por qué? Por no escudriñar las escrituras, no saber el entendimiento que quiere decir ungir y unción. Y también el Señor habla aquí de ungir, fíjese, los utensilios para el tabernáculo solamente. Por eso te pregunto, ¿es bíblico que en tu casa tú unjas todo? Hoy no vamos a hablar de eso, que será la próxima semana, que está bueno, ¿eh? Por eso, porque entendemos ese entendimiento. ¿Ah? Dime, ¿tú quieres ungir todo o tú quieres ser ungido? Si a ti te ha ungido el Señor, ¿sí o no? Te ha dado de tu Santo Espíritu. Como decimos, y ponemos un ejemplo, de nada sirve que unjas toda tu casa si tú vives en pecado. No lo estás consagrando entonces para el Señor. Pero ya eso es como ya entramos a una religiosidad, una superstición ahí. Pero aquí se dice, hermano, sí está en la Biblia. El Señor dice que ungía los utensilios. Sí, pero esos utensilios, ¿para quién cree que eran? Para Dios, hermano. Usted sabe que aquí está el mismo Aarón, se está consagrando para ser sacerdote. Dice que en aquel tiempo los sacerdotes tenían que lavarse. Ve que vamos leyendo. Tenían que estar consagrados. Fíjense, allá dice que mataban un becerro para cubrirse ellos con esa sangre. Y de ponerla sobre ahí, en los atrios. Pero no era solamente para cubrir el pecado. Si es que el sacerdote tenía que estar consagrado, hermano. Porque si, mire, dice que se le amarraban una cinta, ¿verdad?, con campanitas para entrar al lugar santísimo. Porque ahí dice que prendían la luz, estaban los panes, todo lo como va, aquí vamos viendo. Y si el sacerdote estaba consagrado para el Señor, se oía cuando las campanitas estaban allá adentro. Se oía, no, está vivo. Pero cuando se paraba y decían, no se oye. ¿Sabe qué hacía en aquel tiempo? Aquel que no estaba consagrado, se moría. En la misma presencia al entrar al lugar, se moría. Por eso es tan importante, hermanos. Imagínense que así fuera hoy. ¡Ay, santo! Al entrar en la presencia de Dios, ¡pum!, caeríamos fulminados. Pero por la gracia, ¿no?, del Señor, nuestros pecados han sido perdonados con un sacrificio perfecto, que es el de Jesucristo. Y entonces dice que cuando el sacerdote ya no se oían las campanitas, era porque estaba muerto. ¿Y sabe para qué servía la cuerda? Para sacarlo, porque ya estaba muerto. Entonces veía su vida, él estaba en pecado. Pero el sacerdote que era consagrado se paraba, hacía el ritual y de repente dice, no, ¿será que se murió? Y de repente se oía la campana, no, está vivo. ¿Verdad? Por eso la importancia, ahora fíjese, ¿verdad? Usted ve en la iglesia y parece que son, pero después como que no son, hermano. Dice los aparentes de piedad, ¿qué son los piadosos? Los que buscan del Señor. Y hay muchos que aparentan piedad y no lo son, hermano.
Judas, ¿era o no era? No, pero aparentaba. Y sanaba enfermos. Y sacaba demonios. Y la misma escritura dice que los posteriores días así va a ser, hermano. Los posteriores días. Van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos. Pero eso no es la prioridad. La prioridad es que tú des las nuevas de salvación. Que digas que Jesucristo vino a morir por tus pecados. Eres un pecador. Reconócelo como tu Salvador. Solo en Cristo podemos tener salvación. No hay en otra cosa. No hay en otro rito, no hay en otra religiosidad, no. El de tú creer en tu corazón y confesar, dice, tus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermano. Por eso vean en el Antiguo Testamento lo que era, Era duro, Imagínate que tú fueras, te digan, Señor, vas a consagrarte. Somos seres humanos, hermano. Tampoco nos vayamos todos los días. Pero gracias que hoy en día, a través de ese sacrificio tan perfecto del Cordero de Dios, de Jesucristo, su sangre, hermanos, es la que te limpia tus pecados, nuestros pecados. Y es por eso que no caemos fulminados, hermano. Si no, imagínese. Yo te pregunto, ¿tú crees que cualquier hombre que ha pecado puede estar delante de la presencia de Dios? No, por eso el Señor te dice, mira, a través de Jesucristo tú puedes entrar a mi presencia. Porque eres el Cordero Santo que quita el pecado, ¿de quién? ¿De unos cuantos? Del mundo. ¿Qué quieres? De todos los que quieran aceptar el sacrificio de Cristo. Que digan, yo creo en Jesucristo. Pero no más es de creerle, es seguirle, es caminar, es vivir con Él. Y es una vida tan dura y difícil, hermano, en seguirle. Porque dice, todo el que quiera seguirme, tiene que dejar su manera de vivir, la que venía viviendo. Tiene que dejar sus deseos, sus pasiones. ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu deseo? Tú lo sabes. Y eso tienes que decir, yo lo tengo a renunciar a eso para seguir a Jesús. Porque Jesús dice, tú debes de dejarlo, no es de que venga, porque muchos dicen, ven, hermano, es que el hermano no puede dejar de pecar, ven, vamos a orar por ti para que diga. No, el que tiene que dejar de pecar es cada uno de nosotros. Tiene que renunciar al pecado, mi hermano. Eso es lo que tenemos que renunciar en nuestra vida. Pero se nos es... Mire, cuando yo empecé a venir a la iglesia, digo, yo no paré en la iglesia, no, pues ahí puro santo, decía yo. Ahí yo soy pecador, decía. Yo peco todos los días, decía. No, ahí solamente va por los que de veras son devotos, decía uno, ¿no? No, hermano, dice que Él vino a morir por todos nosotros. Cuando tú vas conociendo las Escrituras, el Señor te va enseñando a caminar con Él. ¿Tu deseo, tu anhelo cuál es? ¿Buscarle, seguirle? ¿O solamente venir por pura, a satisfacerme, no nada más a mí? O muchos dicen, para calmar mi conciencia. No, hermano, es para dejar de vivir una vida que no le agrada a Dios. Entonces estamos viendo esto, el ungir del Señor, por eso dice que te dio de tu santo, te dio la unción, te dio de tu santo, ¿qué? Espíritu, mi hermano. El Santo Espíritu de Dios reposa en ti. ¿Por qué te dio esa unción? ¿Qué es la unción? De consagrarte para Él, de que el mismo Espíritu te va a enseñar las Escrituras, si tú le buscas. Porque nada cae así, paz, de la noche a la mañana. Tienes que buscarlo. ¿Sabes quién te hace entender las Escrituras? Santo Espíritu. Porque antes cuando no lo conocían podías leerle y leer y dice, no le entiendo, no me amanece. Pero cuando el Señor te da de tu Santo Espíritu, tú lo entiendes. ¿Sabes por qué? Porque has nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, el arrepentirte de todos tus pecados, de todos, y tú dices, pero el Señor me perdonará este pecado tan malo. Claro, Él perdonó todas nuestras iniquidades, mi hermano. Seguimos entonces. Dice, y harás que se acerque a sus hijos y los vestirás las túnicas.
lo ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás y le lastiarás, dice, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás al becerro delante de Jehová, y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie de ¿dónde? Del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Fíjese, ¿eh? Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón a sus hijos se pondrá sobre sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero con su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. Vamos entendiendo ahí, ¿eh? Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar, el holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Imagínate, hermano, que ahora tú vinieras con un carnero, todo lo que tendrías que hacer: sacarle los intestinos, quemarlo, el hígado. Ahí nos está dando las instrucciones. Por eso vean la importancia, hermano. Y ahora ya todo eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios inmolado. Y murió exactamente. Fue quemado y muerto ¿en dónde? En otro lugar, hermano. En la Gólgota, dice, ¿no? Por eso, hermano, es importante entender aquí, hermano. Por eso muchos dicen, y he visto muchas que dicen, en iglesias que dicen, vamos a matar hoy un carnero y todos se van a rociar la sangre de este carnero para que Dios pueda quitar sus pecados. ¿En vano entonces el sacrificio que hizo Cristo en la cruz? Hermanos, porque muchos quieren sentir, quieren tocar. Volvemos a esa religión. Eso ya no, nosotros ya no lo podemos hacer, hermano. Un solo sacrificio, dice Hebreos, y para siempre. ¿Quién era? Jesucristo. Vea, por eso te digo, eso era en el Antiguo Testamento, hermano. Estamos hablando de lo que era consagrarse, el ungirse. El ungir era apartar. Y vamos a ver ahora porque el tiempo se nos viene. El ungir dice, ahora vamos a ver a un profeta. ¿Ya? De ahí usted apúntelo y siga leyendo, porque es importante esto, ¿eh? Gracias, hermano. Apúntelo porque ahí tiene algo bien importante para que usted pueda entender más detenidamente. Ahora vamos a ver lo que se dice, cómo es que se ungía a un profeta. Dice aquí, el uso más común de Mashiach del Antiguo Testamento tiene que ver con ungir, vea, con el fin de apartar a alguna persona o objeto para algún ministerio o función. Fíjese, ¿eh? Eliseo fue ungido para ser profeta. Le estoy dando un ejemplo. Dice, los reyes se ungían para su oficio. Se consagraban los recipientes que usaban en el culto, en el santuario. Ve ahí, tabernáculo o templo. ¿Dónde se ungían solamente esos utensilios? En el templo, dice, o en el tabernáculo. ¿Ungiéndolos con qué? Con aceite. Fíjense, ahí entra la palabra ungiéndolos. Dice, es más, encontramos la receta para hacer el aceite de la unción en el Nuevo Testamento, ¿no? O aquí el que estamos viendo, que está en Éxodo ahora 49, vamos a ver. No lo vamos a leer todo, pero para que, eso es lo que yo estaba comentando hace rato.
Antes que vayamos al otro, vamos a ver este primero, Éxodo 40. Y este apúntelo porque es el que vamos a ver más la próxima semana. Dice en el Éxodo 49, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos utensilios y será santo. Y ungirás en el altar el holocausto y todos sus utensilios santificarás en el altar y será un altar santísimo. ¿Verdad? Entonces, y a veces decimos, en mi casa yo voy a ungir todo lo que está en mi casa para que sea santo y dedicado para el Señor. El que tú hagas eso no te hace vivir una vida en santidad, porque entonces estás siendo un religioso, ¿verdad? Y Dios no quiere religioso. Dios quiere que vivamos en santidad, quiere que vivamos una vida agradable hacia Él, sin pecar, hermano. Más bien dicho, sin vivir en el pecado ya. Entonces vamos a ver, para ver aquí en el profeta, ¿verdad? En Primera de Reyes 19:16. Primera de Reyes 19:16. ¿Lo tiene? Dice, a Jehú, hijo de Nixín, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Meholá, ungirás para que sea profeta en su lugar. Hay dos ungimientos, ¿vio ahí? Hay dos consagraciones, uno para qué? Para el rey, y el otro para qué? Para el profeta. Y aún mismo Elías ungió a Eliseo para ser profeta, Déjame buscarle aquí en... Entonces vemos aquí ya los dos clases de ungir para el profeta y para el rey y los sacerdotes, ¿verdad? ¿Lo vieron? Ahora vamos aquí al... Ok, dice en esta palabra, ahora vamos a buscar en Primera de Samuel 10:1. Ahora sí estamos en las escrituras. Primera de Samuel 10:1. Primera de Samuel. ¿A quién estaban ungiendo ahí? A ver.
Saúl, ¿no? Estamos viendo ahí, ¿verdad? Iba a ser rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo aquí, hermano? Dios lo había apartado, pero ¿quién es el que se aparta a veces, desgraciadamente? ¿No es uno? Uno mismo es el que se aparta. Dice, tomando entonces Samuel un redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, los asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y te ha afligido por vosotros, siendo que haré acerca de mi hijo. Entonces vemos que aquí estaban ungiendo a ¿quién? A Saúl, ¿verdad? Samuel está ungiendo a Saúl, dice aquí. Entonces ahí estamos viendo el ungimiento a un rey, ¿ya? En el sacerdote ya lo vimos, Éxodo 28, 41, ¿verdad? Vamos a verlo otra vez, Éxodo 28. El Éxodo tiene mucho de qué hablar de esto, ¿eh? Ajá, 28, 41 ahora. Apúntelo si no lo alcanza, dice. No le tienen que apuntar. Éxodo 21, 28, 41 dice, con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes, dice el Señor. Ve ahí el ungir, ¿no? Entonces están consagrando ¿a quién? A los sacerdotes. Entonces ya vi Ok, ahora vamos al primera de Juan 2:20. Ya vamos a acabar aquí. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. ¿Lo tienen, no ven? Aquí lo que estamos viendo ahora, de la unción que usted tiene. Y no es, yo ahí no le veo ni dobles ni triples, solamente una, ¿eh? Dice aquí, esta palabra del mismo griego es crisma, ¿eh? Y este es ungüento o unción. Se prepara en base de aceite y hierbas aromáticas, fíjese, ¿eh? Se emplea solo en un sentido metafórico. Ve ahí lo que dice, se emplea en un sentido metafórico, por metonimia del Espíritu Santo. Primera de Juan, ¿lo tiene 2:20? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el 26, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en quién? En vosotros, y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según en ella nos ha enseñado permanecer en Él. ¿Permanecer en quién? En Cristo, mi hermano.
Vean entonces ahí la unción, ¿de qué se está hablando ahí? En el 20 primero dice, pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Dice en esta traducción, Cristo el Hijo de Dios los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y ustedes, todos ustedes conocen la verdad. Si usted tiene la unción, ¿conoce qué? La verdad, mi hermano. ¿Cuántos hay extraviados de la verdad, hermanos? Dice en el 27, pero ustedes tienen esa misma traducción, tienen el Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo, y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos. ¿A quién? A Cristo. O al profeta, dice ahí. O al pastor. No, te tienes que estar ¿a quién unido? A Cristo, el ungido Salvador. ¿Verdad? Entonces hemos visto lo que es el ungir a los reyes, sacerdotes y profetas. Eso quiere decir ungir, consagrarse para el Señor en aquel tiempo. En el Nuevo Testamento el ungido, ¿quién era el ungido Salvador? Cristo. A ti el Señor te ha dado la unción. ¿Qué es la unción? Su Santo Espíritu. Te ha dado de su Santo Espíritu para que te enseñe la Escritura. Pero también ha puesto a maestros, a pastores, para que también te enseñen la Escritura. Porque ese maestro, ese pastor tiene que tener la unción. Y no la doble, tiene que tener el Santo Espíritu. ¿Verdad? Entonces cuando usted le diga, ¿quién quiere recibir una doble unción? Y ahí se refiere, usted dirá, hermano, pero Eliseo dijo doble, ¿verdad? Porque muchos dicen doble, que sea doblemente consagrado, porque estamos viendo lo que era en aquel tiempo, que sea que ser doblemente consagrado. Imagínense, si aún se consagraba, tenía que consagrarse aún más para el Señor, hermanos. Vean la importancia entonces. Porque muchos no vienen, hermano, sí dice que hay que pedir doble. Eliseo pidió doble. ¿Verdad? Pero imagínense, pero aquí en el Nuevo Testamento yo no veo ninguna doble. Dice solamente hay una. Y esa nos ha dado el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Usted entonces tiene usted es el ungido, ¿no? Y usted, como es el ungido, ¿usted tiene que ungir todas las cosas? Pregunta para que usted se vaya pensando la próxima semana. Si yo ya soy ungido, ¿tengo que ungir todas las cosas ahora? ¿Verdad? Porque ¿para qué supuestamente ungimos todas las cosas? ¿Para que nos dure? Exactamente. Se supone que hace una religiosidad ahí. Por eso les digo, tan importante ver. La próxima semana usted notó lo que se consagraron los utensilios. ¿Y para qué sirven los utensilios en el tabernáculo? ¿Verdad? Entonces esperamos que hoy hayan aprendido un poco de lo que es ungir y la unción. La próxima semana entonces vamos a ver realmente es todo y es bíblico ungir todas las cosas. Ahí todo lo veremos. ¿Ya?